Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 40. Después de ayudar a Shirahoshi a dominar sus poderes, Ace acompañó a Robin al bosque marino para examinar el Poneglyph. Como era de esperar, es la disculpa de Joy Boy a la princesa Sirena, dijo Ace con calma, incluso antes de que Robin terminara de leerlo. Robin se volvió hacia Ace con expresión de incredulidad. Ace, ¿entiendes los Poneglyphs?, preguntó. Ace meneó la cabeza con una leve sonrisa. No puedo leer este tipo de texto, admitió. Pero puedo oír el sonido del Poneglyph. Los labios de Ace se curvaron en una sonrisa mientras miraba la piedra antigua. El poder de escuchar la voz de todas las cosas era verdaderamente notable. Incluso le permitía percibir la esencia del Poneglyph. Aunque no puedo leer la escritura antigua, puedo captar el significado general del texto gracias a esta habilidad. Sin embargo, si queremos una interpretación precisa, ahí es donde entra en juego tu experiencia, Robin. Ace rió levemente. Después de todo, incluso Roger, quien poseía este poder, necesitaba que Oden interpretara los Poneglyphs. Por eso le pidió a Barba Blanca que dejara que Oden se uniera a su tripulación. Al oír esto, los ojos de Rayleigh se abrieron ligeramente con asombro. Ace, ¿has despertado la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas? Ace asintió. Lo desperté mientras ayudaba a Shirahoshi a dominar el poder de Poseidón. Es una habilidad realmente extraordinaria, dijo con una cálida sonrisa. Ace no podía evitar la sensación de que este poder era más significativo de lo que parecía. Aunque por el momento solo le permitía comunicarse con su entorno de forma rudimentaria, confiaba en que, con el tiempo y la maestría, descubriría todo su potencial. Es así, murmuró Rayleigh, su expresión suavizándose en una sonrisa nostálgica. Viajar con Ace a menudo le recordaba sus aventuras con los piratas de Roger. Los paralelismos eran innegables, pero las circunstancias eran completamente diferentes. En aquel entonces, navegábamos en la era equivocada, pensó con nostalgia. Pero ahora la era ha llegado de verdad. Rayleigh miró a Ace, con un leve destello de esperanza y emoción en sus ojos. Ace se volvió hacia Robin cuando ella terminó de interpretar el Poneglyph. Vámonos. Aquí no hay nada realmente significativo para nosotros, dijo con indiferencia. Para Ace, Joy Boy era simplemente una figura histórica, un remanente de un tiempo pasado. Los planes o las cartas que Joy Boy hubiera dejado atrás no le importaban. El Nika de esta era es mi hermano, Monkey D. Luffy. Si los poderes de la fruta humano, modelo Nika la fruta del diablo de Luffy contenían algún plan persistente de la época de Joy Boy, Ace estaba decidido a expulsarlo o suprimirlo usando las habilidades de la fruta Pau Pau. No importa el mundo que Joy Boy haya imaginado. El futuro lo moldeará mi voluntad. Esa es mi determinación y esa es mi confianza. Robin asintió en silencio, con la mirada fija en la espalda de Ace mientras comenzaban a caminar hacia el Palacio Ryū. Mientras se movían, Rayleigh rompió de repente el silencio. Robin, ¿puedo preguntarte algo?, dijo con tono curioso. Robin giró la cabeza ligeramente y sus ojos brillaron con comprensión. Te estarás preguntando por qué nunca te he preguntado sobre el contenido de los Poneglyphs, ¿verdad? Rayleigh asintió. Visitaste la isla del cielo y viste la inscripción que dejó Roger. Sabes que todos los Poneglyphs apuntan a Raftel. Y como alguien que ha estado en la isla final, conozco la verdad tras los Poneglyphs. A Ace no le interesa Raftel ni sus secretos. Quiere crear un mundo nuevo, no seguir un camino antiguo. Pero tú, Robin, has estado buscando la verdadera historia toda tu vida. ¿Por qué no me has preguntado sobre los Poneglyphs? La mirada de Robin se suavizó y su voz adquirió un tono melancólico cuando comenzó a hablar. Nací en Ohara, donde la búsqueda de la verdadera historia era nuestra mayor pasión. Esa búsqueda nos costó todo. El gobierno mundial destruyó mi patria con una llamada destructora, y si no hubiera sido por Saúl y Kusan, que me dejaron ir, yo también habría muerto ese día. Sus ojos brillaban con recuerdos, pero no había rastro de la desesperación que una vez sintió. Me convertí en fugitivo, con una recompensa de 79 millones por mi cabeza. De niño, esa recompensa era asfixiante. Me quitó la esperanza y me dejó con dolor. En aquellos tiempos oscuros, la búsqueda de la verdadera historia se convirtió en mi única obsesión. Era todo lo que tenía. Robin hizo una pausa y su expresión se suavizó mientras su mirada volvía a Ace. Pero Ace me salvó de esa desesperación. Ahora, ya no soy la misma persona que era entonces. Interpretar los Poneglyphs solo tiene sentido si está al servicio de la visión del mundo de Ace. Rayleigh escuchó en silencio, con una sonrisa cómplice formándose en la comisura de sus labios.
Mientras Robin se ponía a tono con Ace, Rayleigh y Shaki lo seguían de cerca. Ya veo, murmuró Rayleigh. Esta sí que es una nueva era. Después de abordar todos los desafíos de Shirahoshi y examinar el texto histórico, el viaje a la isla Gyojin llegó a su fin. En agradecimiento, el rey Neptuno organizó un gran banquete en el Palacio Ryū. Ace disfrutó muchísimo de las exquisiteces únicas y los buenos vinos del reino Ryū. Su satisfacción era evidente en medio de las risas alegres y la celebración. De esta manera concluyó el tiempo de la tripulación en la isla Gyojin. Al entrar en el nuevo mundo, la extrema inestabilidad del campo magnético provocó que el puntero de registro funcionara a un ritmo acelerado. Ahora solo se necesita medio día para registrar el campo magnético de una isla. Además, debido a esta inestabilidad, se hizo necesario utilizar un puntero de grabación especializado, diseñado específicamente para el nuevo mundo. La placa de la aguja contiene 3 indicadores de ruta, cada uno apuntando a una isla diferente. Los piratas pueden elegir la ruta más segura, que corresponde al indicador más estable. Ace y su tripulación eligieron la ruta que conduce a Dressrosa para encontrarse con Kusan, Iso y otros. Desde allí, su próximo objetivo es Onigashima, donde planean enfrentarse a los piratas de las bestias y a los piratas de Big Mom. Un nuevo día de navegación ha comenzado. Asama. Shirahoshi se quedó frente a Ace, con los ojos llenos de lágrimas y reacia a separarse. Te he dado el factor de la fruta del diablo, la papaya. Cuando domines por completo el poder de Poseidón, ven y únete a nosotros, dijo Ace con una sonrisa amable. Aunque Shirahoshi había despertado todo el potencial del poder de Poseidón, aún necesitaba mucha práctica para controlar y comandar por completo a todos los reyes del mar. Las pruebas revelaron que las profundidades marinas proporcionaban el entorno ideal para su entrenamiento. Además, el gran tamaño de Shirahoshi planteaba dificultades si viajaba con la tripulación. Sin embargo, este problema tenía solución. Había frutas del diablo que podían reducir el tamaño del cuerpo. Una vez obtenidas, Shirahoshi podía navegar con ellas de forma manejable. Aún así, dominar el poder de Poseidón requería que permaneciera en las profundidades marinas por ahora. Con tan solo 15 años, Shirahoshi tenía mucho entrenamiento por delante para convertirse en una verdadera Poseidón. Para apoyarla, Ace le dio a Shirahoshi un amuleto con un pequeño reino de comprensión. Este amuleto aceleraría su crecimiento y comprensión. También le entregó una bolsa de amuletos que contenía el factor de la fruta del diablo de la papaya, preconfigurada con la habilidad de Ace. Al activar este poder, Shirahoshi pudo teletransportarse instantáneamente al lado de Ace. Para comunicarse con regularidad, Ace le regaló a Shirahoshi un Denden Mushi influenciado por el reino de la comprensión. Con él, Shirahoshi podía contactar con Ace desde cualquier parte del mundo. Sí, Ace-sama. Haré lo mejor que pueda, respondió Shirahoshi con determinación, asintiendo con firmeza. Comprendió que sus poderes aún tenían un gran potencial de desarrollo. Si bien había despertado sus habilidades, su influencia se limitaba a los mares circundantes. Para influir en los reyes marinos de todo el océano, necesitaba entrenamiento continuo. Solo dominando completamente sus habilidades podría realmente ayudar a Ace a lograr sus objetivos. Jinbei, si algo sucede, contáctame inmediatamente, instruyó Ace, volviéndose hacia el guerrero Gyojin. Puedes contar conmigo, Ace-san. Si ocurre algo inesperado, haré lo que sea necesario para ganar tiempo y activar la habilidad de la fruta del diablo, le aseguró Jinbei. Desde el incidente del emperador de la llama, Jinbei había adquirido claridad. Mientras las tribus Gyojin y sirenas siguieran al gobierno mundial, jamás vivirían libremente en el mar. Su mayor esperanza residía en Ace. Por ahora, la principal tarea de Jinbei era proteger a Shirahoshi y apoyar su crecimiento. El poder de Poseidón era crucial para los planes de Ace. Ace asintió. Shirahoshi está bien protegida aquí, dijo. No solo puede invocar a los gigantescos reyes del mar para que la defiendan, sino que también posee la habilidad de la fruta Pau Pau. Con ella, puede regresar a mí al instante si es necesario. Gracias a los efectos del reino de la comprensión, ni siquiera un oponente de nivel rey pudo impedir que Shirahoshi se reuniera con Ace en caso de emergencia. La presencia de Jinbei era solo una protección adicional. Con los preparativos de Ace, combinados con la fuerza inigualable de Jinbei en el mar, superando incluso a los 4 emperadores, estaban bien equipados para manejar cualquier amenaza potencial. Ace, gracias por todo. Las sirenas siempre estarán contigo, dijo Neptuno con sinceridad, acompañado por los 3 príncipes del reino de Ryū, Fukaboshi, Ryūboshi y Mamboshi. Ace respondió con una cálida sonrisa, reconociendo su lealtad.
Con su partida inminente, los piratas de Entei hicieron los preparativos finales para zarpar. De pie en la cubierta del recién blasonado Going Merry, se levantó la voz. Zarpar. La tripulación vitoreó mientras su viaje continuaba hacia las vastas e inexploradas aguas del Nuevo Mundo. Dressrosa. Después de lidiar con Doflamingo y la familia Don Quixote, Rebeca ascendió como la reina de Dressrosa. Sin embargo, la mayoría de las responsabilidades gubernamentales quedaron en manos de su abuelo Riku. Rebeca se desempeñó principalmente como portavoz de los piratas de Entei en Dressrosa. Tras el anuncio público del reino de unirse a la gran flota de los piratas de Entei, el gobierno mundial guardó un silencio notorio. Esta falta de respuesta tranquilizó al rey Riku, pero también resaltó el creciente poder e influencia de los piratas de Entei. Las naciones miembros del gobierno mundial son su base, y la alianza pública de Dressrosa con los piratas de Entei socavó esta estructura. Sin embargo, el gobierno mundial no pudo tomar represalias, mostrando su cautela ante el creciente dominio de los piratas de Entei. Sin embargo, el rey Riku comprendió que esta paz incómoda era solo temporal. El gobierno mundial eventualmente actuaría contra los piratas de Entei, quienes habían sacudido sus cimientos. Era improbable que los piratas de Entei, responsables del infame incidente del emperador de la llama y ahora al mando de Dressrosa, detuvieran su avance. Dos fuerzas dominantes en el mar se encaminaban inevitablemente hacia el conflicto. Como parte de la alianza de los piratas de Entei, Dressrosa no tuvo más remedio que seguir fortaleciéndose, preparándose para la guerra final que parecía destinada a llegar. Su Majestad, el señor Kusan y el señor Iso solicitan una audiencia, anunció respetuosamente un guardia del palacio, acercándose a Rebeca en su trono. Por favor, acompáñenlos adentro, respondió Rebeca, enderezándose rápidamente. Aunque representaba a los piratas de Entei en Dressrosa, tanto Kusan como Iso siempre la trataron con gran respeto. Esperaban pacientemente su llamada en cada reunión, otorgándole a ella y a la familia real de Dressrosa una considerable dignidad. Al comprender esto, Rebeca se aseguró de corresponder a su cortesía. Tanto ella como el rey Riku eran muy conscientes de que la paz y la prosperidad recuperadas por Dressrosa se debían a un hombre, Entei. Su Majestad, saludaron Kusan e Iso al entrar en la habitación, ofreciendo una ligera reverencia. Como miembros de alto rango de los piratas de Entei, mostraban la debida cortesía a la familia real de Dressrosa, pero su deferencia se limitaba a las formalidades. En realidad, sus cargos conllevaban una autoridad mucho mayor. Señor Kusan, señor Iso, por favor, tomen asiento, dijo Rebeca cortésmente, levantándose para darles la bienvenida. Kusan e Iso obedecieron y tomaron sus asientos sin dudarlo. ¿Qué los trae por aquí esta vez?, preguntó Rebeca. El capitán llegará pronto, respondió Kusan sin rodeos. Rebeca y el rey Riku se congelaron, sus pupilas se contrajeron por la sorpresa. ¿Por fin vendría a Dressrosa? Dressrosa, puerto. Rebeca, con el vestido de reina, se encontraba frente a todos, mirando nerviosamente el mar a lo lejos. El nerviosismo hizo palidecer el bonito rostro de Rebeca. Se ajustó la ropa constantemente y su respiración era un poco agitada. Rebeca, no estés tan nerviosa. Estar tan nerviosa disminuirá la impresión que tienes de ese adulto. Al lado de Rebeca, Riku, que estaba medio cuerpo detrás de Rebeca, susurró suavemente. Lo entiendo, pero no puedo controlar mis emociones. Rebeca se mordió los labios rojos, que se pusieron pálidos por el excesivo nerviosismo. Ella también sabía que el primer encuentro era muy importante y necesitaba dejar una buena impresión en ese adulto. Sin embargo, las emociones en su corazón no podían controlarse solo porque ella lo sabía. El que estaba a punto de venir aquí era el hombre súper grande que realmente estaba parado en la cima de este mar. Respira profundamente e intenta relajarte, aconsejó Riku, notando su expresión tensa. Él comprendía muy bien sus sentimientos. Estaba igualmente nervioso. El rey Riku, como exgobernante de una nación alineada con el gobierno mundial, tenía una comprensión general del vasto poder del gobierno. Cerca de allí, Kusan e Iso esperaban pacientemente con su grupo. Detrás de ellos estaba Viola, mirando nerviosamente a Kusan. Capitán Kusan, ¿qué clase de persona es el almirante?, preguntó finalmente Viola, con la voz temblorosa. Aunque se había unido oficialmente a la 6ª división de los piratas de Entei, esta era la primera vez que conocía a su líder en persona. Su única interacción previa con el almirante había sido a través de un Denden Mushi. Si bien esa conversación le había dado a Viola la impresión de que el almirante era accesible, la perspectiva de verlo cara a cara la llenaba de ansiedad. El título de almirante, que Viola había confirmado durante aquella visita anterior, parecía encajar a la perfección.
Como el almirante no se opuso, el título se mantuvo. ¿Qué clase de persona es el capitán? Kusan repitió su pregunta pensativo, rascándose la cabeza. Bueno, él es un gran hombre. Y sonrió suavemente, apoyándose en su bastón. No te preocupes, Viola, la tranquilizó. Ase-san es muy amable con quienes le son leales. El propio Iso a menudo sentía una abrumadora sensación de gratitud cuando reflexionaba sobre las acciones de Ase hacia él. Una lealtad tan profunda que despertaba el impulso de luchar y morir por él sin dudarlo. Sus palabras tenían como objetivo en parte aliviar los nervios de Viola, pero también recordarle sutilmente la gravedad de su nueva lealtad. Viola se había unido recientemente a los piratas de Entei, motivada por su lealtad a Dressrosa, pero pronto comprendería la verdadera profundidad del liderazgo de su capitán. Ella era diferente a los demás que siguieron a Ase, cautivadas por su carisma e ideales. Es cierto que su lealtad no podía compararse con la de ellos. Una preparación y una estrategia adecuadas también fueron cruciales. La habilidad de la fruta estrellada siguió siendo valiosa dentro de la expansiva flota de los piratas de Entei. Bueno, eso es todo. No estés tan nervioso, dijo Kusan con una sonrisa. Reflexionó sobre el trato preferencial del capitán hacia su antiguo mentor, Sepir, un gesto que todavía lo conmovía profundamente. Al oír esto, Viola comprendió lo que Iso y Kusan querían decir. Asintió solemnemente. Están aquí, comentó Iso, detectando la presencia entrante con una leve sonrisa. Momentos después, 3 barcos aparecieron en el horizonte, acercándose velozmente a Dressrosa. El barco líder, de un rojo intenso, brillaba como una llama ardiente mientras navegaba. Su vela mayor ondeaba la inconfundible bandera de los piratas de Entei, rodeada de un motivo de llamas. Es el Going Merry. La flota más poderosa del mar. Exclamó Kirus, el padre de Rebeca, tragando saliva con nerviosismo. Incluso oír su nombre le resultaba sofocante, como si una fuerza opresiva lo abrumara. Pronto, el Going Merry, junto con los barcos de la División 0 y la Sexta División, atracaron en el puerto de Dressrosa. El sonido de pasos resonó cuando una figura dio un paso adelante hacia la cubierta. Dressrosa, murmuró Ase con una leve sonrisa mientras observaba la ciudad frente a él. Almirante, bienvenido a Dressrosa, saludó Rebeca primero, haciendo una respetuosa reverencia. Como estado vasallo de la flota pirata de Entei, llamarlo emperador de la llama se consideraba inapropiado. Llamarlo almirante se consideraba más adecuado. Rebeca también había aprendido de Viola que Ase encontraba el título divertido en lugar de ofensivo, y que a menudo se reía al oírlo. Tras consultar con su abuelo y los demás, todos acordaron usar este título honorífico. Almirante, dijeron el rey Riku y Kirus, haciendo una reverencia más profunda que Rebeca. Otros funcionarios del palacio siguieron su ejemplo rápidamente, y sus voces resonaron con reverencia por todo el puerto. Viola también hizo una reverencia, evitando el contacto visual directo con Ase. Baby, 5, sin embargo, miró fijamente a Ase, murmurando en voz baja. El almirante me necesita. No hay necesidad de ser tan formal. Por favor, levántense, dijo Ase, riendo entre dientes mientras levantaba la mano derecha. Con un uso preciso del haki del conquistador, los ayudó a ponerse de pie con suavidad. La demostración de un poder tan increíble solo profundizó el asombro que sintieron el rey Riku y los demás. Almirante, el banquete está listo. Sería un honor para nosotros que asistiera, dijo Rebeca con una sonrisa. ¿Un banquete? Jajaja. ¿Qué ganas tengo de ir? Respondió Ase con una carcajada, mientras bajaba del Going Merry con su tripulación para unirse a Rebeca y los demás. Bien hecho, Iso, Kusan, dijo Ase, dándoles palmaditas en los hombros. Solo estamos aquí para aliviar la carga del capitán, respondieron Iso y Kusan con una leve reverencia y una sonrisa. Si bien tal formalidad era innecesaria en privado, era esencial frente a la familia real y el pueblo de Dressrosa. Como su líder, Ase comprendía la importancia de proyectar autoridad absoluta y, al mismo tiempo, cuidar de sus aliados. Vamos a experimentar la famosa pasión y amor de Dressrosa. He oído que este lugar es muy animado. Tengo muchas ganas de verlo con mis propios ojos, dijo Ase, riendo. Haremos todo lo posible para impresionarlo, almirante, respondió Rebeca con una sonrisa. El grupo se dirigió al Palacio Real, recorriendo calles llenas de vida. Los habitantes de Dressrosa los recibieron cálidamente con vibrantes bailes y celebraciones. Era un reino fiel a su reputación de tierra de amor y pasión. Durante el banquete, Viola interpretó un baile fascinante para Ase. Su elegancia cautivó a todos los presentes. En un ambiente alegre, el festín concluyó al caer la noche.
Más tarde esa noche, Rebecca y Viola dudaron nerviosas frente a las habitaciones de Ace. Tras un momento, respiraron hondo y entraron. Almirante, le saludaron respetuosamente. ¿Estás aquí? Acércate, dijo Ace, haciendo un gesto con una sonrisa. Almirante, ¿por qué nos ha convocado? Preguntó Rebecca con voz ligeramente temblorosa. Al llegar al aposento del almirante tarde en la noche, Rebecca no pudo evitar entretenerse con ciertos pensamientos. Añadir a Viola, que técnicamente era su tía, añadió un matiz de inquietud. La expresión de Rebecca delataba su incomodidad. Tranquila. Te llamé para esto, Rebecca, dijo Ace con una sonrisa burlona, sacando un orbe brillante de luz. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rebecca y Viola miraron el orbe brillante en la mano de Ace, sus expresiones llenas de sorpresa. En el instante en que apareció el orbe, su extraña luz iluminó toda la habitación. Una poderosa ola de energía inundó el espacio, dejando a Rebecca y Viola boquiabiertas. Puedo sentir mi poder, tartamudeó Rebecca, mirándose las manos con incredulidad. Bajo el resplandor del orbe, las técnicas de lucha comenzaron a manifestarse en su mente, volviéndose más claras y refinadas. Habilidades que antes le habían resultado difíciles, ahora se sentían tan naturales como el instinto. El poder de mi fruta del diablo aumenta, y. Miyaki. Viola, parada cerca, estaba igualmente asombrada. Podía sentir cómo su conexión con su fruta del diablo se intensificaba, y su dominio de sus habilidades avanzaba a una velocidad sin precedentes. Este nuevo progreso era algo que nunca había experimentado desde que consumió la fruta por primera vez. Aún más increíble, Viola percibía un umbral en su interior, un límite al potencial de su fruta del diablo. Sin embargo, en ese momento, estaba segura de que si lograba superarlo, las habilidades de su fruta del diablo alcanzarían su máximo esplendor, tal como lo había hecho la fruta de hilo de Doflamingo en el pasado. No solo eso, sino que el haki de observación de Viola, que nunca había podido despertar, cobró vida. Simultáneamente, su haki de armamento se fortaleció rápidamente. Esta transformación la abrumó. Viola siempre había tenido dificultades con el haki. Ya fuera por su fruta del diablo, orientada a la clarividencia, o por su papel secundario en la familia Don Quixote, nunca había recibido el mismo entrenamiento ni la misma atención de Doflamingo que sus miembros principales. Como resultado, sus habilidades habían permanecido subdesarrolladas. Pero ahora, tanto el haki de observación como el de armamento estaban creciendo a un ritmo que parecía casi surrealista. Esto no puede ser real, murmuró Viola con voz temblorosa. ¿Estoy soñando? Siento que me he convertido en un genio de la noche a la mañana. Su incredulidad era comprensible. Si hubiera poseído tal talento en el pasado, no habría tenido que soportar años de servidumbre en la familia Don Quixote. Con semejante progreso, derrotar a Doflamingo no habría parecido una fantasía inalcanzable. Viola no era arrogante. Su ritmo de crecimiento actual era realmente asombroso. No pudo evitar mirar a Ace con asombro. ¿Era este el secreto tras su liderazgo de la tripulación pirata más poderosa de la historia? Las jóvenes que servían como sus oficiales eran todas inmensamente talentosas y temidas por su fuerza. ¿Podría esta misteriosa habilidad explicar el porqué? La mirada de Viola se detuvo en él. La sorpresa era evidente en su rostro. ¿Cómo se siente? ¿Tu poder se hace más fuerte? Preguntó Ace con una leve sonrisa. Es increíble, almirante, logró decir finalmente Rebecca, con los labios temblorosos. Ace explicó con calma. Este orbe contiene el poder de lo que yo llamo el campo de la iluminación. Dentro de su rango de influencia, las personas pueden experimentar un rápido crecimiento de sus habilidades y de su iluminación. Actualmente, puede afectar hasta a 5.000 personas a la vez. Hizo una pausa y observó sus reacciones. Este orbe, continuó, no es un objeto tangible. A diferencia de los amuletos que he repartido antes, se crea completamente con el poder de Nika. A medida que aumenta mi control sobre las habilidades de Nika, he adquirido la capacidad de crear cosas de la nada. Usando el poder de Nika como medio, condensé el campo de la iluminación en este orbe. Sin embargo, al ser una construcción artificial, su poder tiene límites. Actualmente, puede afectar hasta a 50 personas simultáneamente y sus efectos se mantienen durante aproximadamente un año antes de necesitar ser reabastecido. Ace sonrió con suficiencia. Aún así, este orbe es revolucionario para los territorios bajo mi protección. Cuando se agote, puedo recargarlo, incluso remotamente, usando las habilidades de la fruta Pau Pau para transferirle energía directamente. Señaló el orbe brillante. Es increíblemente práctico, ¿no crees? Rebecca y Viola escucharon atentamente.
Su asombro se profundizaba con cada palabra. Ase continuó. Por ahora, planeo usar este campo de la iluminación para probar el potencial de Dressrosa. Veamos cuánto puede desarrollarse el reino con su ayuda. Rebecca y Viola intercambiaron miradas, aún conmocionadas por la magnitud de lo que acababan de experimentar. El futuro de Dressrosa, bajo la influencia de Ase, parecía inmenso. Ase no tenía expectativas sobre el surgimiento de individuos fuertes en Dressrosa. El enfoque del orbe de luz de la iluminación fue predeterminado por Ase. Su propósito principal era mejorar las habilidades y capacidades productivas. La construcción, la agricultura, el cultivo, la fundición y otras actividades relacionadas con la producción fueron las principales áreas de mejora bajo la influencia del orbe. En cuanto a formar luchadores fuertes, eso no era una prioridad para Ase. En primer lugar, era poco probable que una nación pequeña como Dressrosa produjera genios excepcionales. En segundo lugar, Dressrosa se había unido recientemente a su mando, y su lealtad aún no se había puesto a prueba. Fortalecer a sus guerreros prematuramente podría propiciar el surgimiento de individuos ambiciosos con segundas intenciones. Aunque cualquier individuo tan ambicioso sería una amenaza ridícula para Ase, y un solo grupo de los piratas de Entei podría someter fácilmente a todo el país, era mejor anticiparse a posibles problemas. Las recientes mejoras de fuerza de Rebecca y Viola bajo la influencia del orbe fueron una excepción. El propio Ase controlaba el orbe de la iluminación y, como creador y dueño del campo de la iluminación, podía manipular sus efectos a voluntad. Ase se volvió hacia Rebecca con una sonrisa. Rebecca, Robin se encargará del plan de desarrollo futuro de Dressrosa. Puedes dejarlo en sus manos. Aunque Hancock gobernaba a Mason Lily como su emperatriz, no era experta en la gestión de asuntos gubernamentales. En Amazon Lily, la mayor parte del gobierno estaba a cargo de Gloriosa, con el apoyo de Sandersonia y Marigold. Como nación pirata, la responsabilidad más importante de la gobernante de Amazon Lily era liderar a las piratas Kuja en expediciones de caza. Robin, en cambio, poseía un profundo conocimiento de la historia y destacaba en la creación de estrategias de desarrollo eficaces para las naciones. Con el campo de la ilustración en juego, Ase decidió confiarle la planificación del futuro de Dressrosa. El plan de desarrollo incluía un marco de leyes que Dressrosa debería seguir, así como los impuestos y recursos anuales que aportaría a los piratas de Entei. Naturalmente, una poderosa tripulación pirata no brinda protección a las naciones por caridad. Cada país o territorio bajo su protección debía pagar un porcentaje de sus recursos e ingresos como tributo a los piratas. Incluso para los 4 emperadores, la riqueza era indispensable. El dinero financiaba la construcción de poderosos barcos, la fabricación de armas avanzadas y, por supuesto, los extravagantes banquetes que tanto disfrutaban los piratas. Para los piratas de Entei, la necesidad de recursos era aún más apremiante. Prepararse para enfrentarse al gobierno mundial en un conflicto abierto requería más que solo fuerzas de combate de élite. Exigía flotas poderosas. Cuando los luchadores más fuertes se enfrentaban, no podían permitirse desperdiciar sus habilidades de Aki o fruta del diablo en eliminar a masas de soldados comunes. En batallas a vida o muerte, conservar Aki y resistencia física era crucial. Eliminar fuerzas de apoyo con tales recursos sería una tontería. Incluso alguien tan poderoso como Ase tenía límites en su fuerza física y su Aki. No podía permitirse el lujo de agotarse lidiando con oponentes inferiores. Por eso, construir una flota robusta capaz de rivalizar con el gobierno mundial y el cuartel general de la Marina en el mar era ahora una prioridad absoluta para los piratas de Entei. Y para ello, el dinero, la madera y el acero eran esenciales. La decisión de Ase de elegir a Kaido como su primera conquista fue deliberada. La fortaleza de Kaido, el país de Wano, albergaba valiosos recursos de piedra marina. La capacidad de los marines de cruzar el cinturón de la calma y presionar territorios como Amazon Lily, lo que obligó a Hancock a unirse a los Shichibukai para protegerse, solo fue posible gracias a sus barcos recubiertos de piedra marina. El valor de la piedra marina iba mucho más allá de su capacidad para suprimir a los usuarios de frutas del diablo. Tenía numerosas otras aplicaciones. Desde el momento en que Ase se propuso dominar el mundo, la caída de Kaido se hizo inevitable. El país de Wano también albergaba otro tesoro: espadas legendarias. Allí se forjaron muchas espadas de renombre, esenciales no solo para coleccionistas de espadas como Tashigi, sino también para guerreros como Gion. Las habilidades de su fruta gato, Soan mítica, la forma del tigre blanco, estaban estrechamente ligadas a la calidad y el poder de sus armas. Por estas razones, Ase tuvo que reclamar el país de Wano.
Sin embargo, antes de atacar Wano, Ace pretendía usar Dressrosa como campo de pruebas. Con el campo de la iluminación en juego, Dressrosa serviría como prueba para medir la productividad que una nación podría alcanzar bajo su influencia. Por eso Ace había venido a Dressrosa y había creado el orbe de la iluminación para Rebeca. Sí, almirante. Rebeca aceptó el orbe de luz iluminadora con una mezcla de emoción y sorpresa. Sus delicados rasgos se iluminaron de asombro. Con este extraordinario poder, el desarrollo de Dressrosa seguramente se aceleraría. Ahora coronada como reina de Dressrosa, Rebeca anhelaba que su reino prosperara. Sin embargo, no podía ignorar la dura realidad. Comparada con la abrumadora fuerza de la flota pirata de Entei y su influencia en los mares, Dressrosa era lamentablemente débil. En ese momento, el rey no podía ofrecer poco a la flota, aparte de una modesta cantidad de ingresos fiscales. Rebeca recordó que su abuelo dijo que a medida que los piratas de Entei continuaran expandiendo su influencia, más territorios y naciones les jurarían lealtad. Si Dressrosa quería seguir siendo relevante y asegurar una posición crítica entre los territorios del almirante, necesitaba aprovechar cada oportunidad para fortalecerse. Con el poder de este orbe, Dressrosa podría potencialmente lograr un progreso rápido. Como primera nación en unirse a la flota pirata de Entei, esta ventaja les permitiría ser un ejemplo para los demás. Dressrosa tuvo que dar lo mejor de sí por el almirante. Muy bien, adelante, dijo Ace con una leve sonrisa y un asentimiento. Sin embargo, después de que Ace habló, Rebeca y Viola intercambiaron miradas incómodas, sus expresiones ligeramente inquietas. Llamados a la habitación del almirante a altas horas de la noche, ambos asumieron que era por algo innombrable. Incluso se prepararon mentalmente para tal posibilidad. Y sin embargo, ¿esto fue todo? ¿Por qué? ¿Aún tienes algo en mente?, preguntó Ace, notando su vacilación. Su tono se tornó ligeramente travieso. Si me aportas lo suficiente en el futuro, podría haber oportunidades para que ciertas ideas tuyas se hagan realidad como recompensa. Las palabras de Ace tenían un sutil tono burlón, y su expresión coincidía con él. Con su haki de observación al máximo, era poco lo que se le podía ocultar. Ace no solo podía percibir sus pensamientos superficiales, sino que su capacidad de oír las voces de todas las cosas, sumada a su avanzado haki de observación, lo convertía en un ser casi omnisciente en momentos como este. Para quienes no tenían un dominio comparable del haki, ocultarle sus emociones o intenciones a Ace era imposible. Y con su estatura actual, compartir un momento de intimidad con él podría de hecho considerarse una recompensa, una que incluso podría traer beneficios a nivel nacional, como recursos adicionales o apoyo para Dressrosa. Naturalmente, un privilegio así no se concedería fácilmente. Reclinándose en su silla, Ace estudió a Rebeca y Viola con una sonrisa cómplice y una leve mueca burlona en sus labios. «Nos vamos, almirante». Inquietas por su actitud astuta y sus comentarios crípticos, Rebeca y Viola se disculparon apresuradamente, prácticamente huyendo de la habitación como conejos asustados. Afuera, se detuvieron para recuperar el aliento. Al mirarse, sus rostros estaban sonrojados por un intenso carmesí. «¿El almirante se estaba burlando de nosotros?», murmuró Rebeca, todavía intentando procesar la situación. Después de todo, el orbe de la iluminación estaba destinado al desarrollo de Dressrosa. Con solo llamar a Rebeca habría bastado. ¿Por qué involucrar a Viola, una oficial de la sexta división de la flota pirata de Entei? Al reflexionar sobre las palabras de despedida del almirante, las dos mujeres no pudieron evitar concluir que Ace había jugado deliberadamente con sus expectativas. Pero curiosamente, ese pensamiento no les molestó. El almirante, al parecer, no era exactamente la figura distante e intocable que habían imaginado. Sonrojándose profundamente, Rebeca y Viola intercambiaron otra mirada antes de bajar la mirada, con sus mentes todavía atrapadas en su comentario final. Previo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Actualmente Dressrosa es solo un campo de ensayo para los planes de Ace. A diferencia de Amazon Lily, conocida por producir muchos usuarios de haki, o Wano Kuni, que es rica en preciosos recursos de piedra marina y espadas famosas que podrían mejorar directamente las habilidades de combate de Gion, Dressrosa no posee tales activos estratégicos. Wano Kuni también oculta otro secreto crítico. Una de las tres armas antiguas, Plutón, un acorazado capaz de destruir una isla con un solo disparo, está enterrada allí. Esto fue detallado en los textos históricos debajo de Arabasta y luego confirmado por Robin en sus discusiones con Kosuke Sukiyaki, el ex shogun de Wano Kuni en la historia.
Anteriormente, Ace tenía poco interés en este legendario acorazado. En aquel entonces, su prioridad era fortalecerse, pues comprendía que depender de poderes externos solo lo llevaría al estancamiento, como ocurrió con figuras como Crocodile, cuyo Haki se debilitó con el tiempo. Ahora, sin embargo, la situación es diferente. El poder y las capacidades actuales de Ace son suficientes para controlar un arma tan formidable como Plutón sin volverse dependiente de ella. En la confrontación final contra el gobierno mundial, Plutón podría servir como un activo de guerra crucial. Se especula que la llama madre, un arma devastadora en manos del gobierno mundial capaz de destruir islas, fue modelada según el modelo de Plutón. Esto sugiere que Plutón posee un poder al menos igual, si no superior, al de la llama madre. Su devastador poder justifica su título de arma ancestral, capaz de decidir el resultado de conflictos a escala mundial. Si ya se adquiriera Plutón, poseería 2 de las 3 armas antiguas, siendo la otra Poseidón. Incluso si Urano estuviera bajo el control del gobierno mundial, Ace tendría una ventaja significativa en el equilibrio de las armas antiguas. Además, los planos de Plutón que existían en Vater 7 han sido destruidos, y el gobierno mundial los ha buscado durante mucho tiempo mediante la infiltración del CP-9. Esto sugiere que el gobierno no posee planos alternativos para la nave, lo que convierte el diseño original en un recurso excepcional e irreemplazable. Por estas razones, Wano Kuni es esencial para los planes de Ace. En cuanto a Dressrosa, su único aspecto destacable es su historia como uno de los 20 reinos que fundaron el gobierno mundial hace 800 años. Sin embargo, Ace duda que haya algún secreto oculto en Dressrosa relacionado con el gobierno mundial. Por ahora, Ace mantiene la paciencia. Esos secretos saldrán a la luz inevitablemente durante la batalla final. Hasta entonces, la prioridad de Ace es seguir fortaleciéndose a sí mismo y a sus aliados. A partir de la información que ha reunido y de su propio entendimiento, Ace cree que el techo de poder de este mundo se extiende más allá del nivel rey. La fuerza exhibida por leyendas como Barba Blanca y Gold Roger. Es probable que exista un reino de poder superior, uno al que Joy Boy debe haber llegado. Solo con una fuerza tan inmensa pudo Joy Boy enfrentarse al poder unido de los 20 reyes que fundaron el gobierno mundial. A medida que Ace se vuelve más fuerte y profundiza en el poder de Nika, siente el asombroso potencial de esta habilidad. El nivel rey, ejemplificado por figuras como Barba Blanca y Roger en su apogeo, palidecería en comparación con Joy Boy, quien aprovechó al máximo el poder de Nika. En cuanto a Imu, considerado uno de los 20 reyes originales de hace 800 años, su fuerza es indudablemente formidable. Sin embargo, Ace duda que supere a Joy Boy en poder. Si Imu hubiera sido más fuerte, los 20 reyes no habrían necesitado unirse para derrotar a Joy Boy. Aunque la fuerza actual de Imu sigue siendo desconocida, el hecho de que Sawa haya logrado escapar de Ciudad Pangu, como se muestra en la historia original, sugiere que Imu no es tan fuerte como Joy Boy. Sin embargo, el llamado tesoro secreto de los dragones celestiales en poder del gobierno mundial merece especial atención. A pesar del inmenso poder de Joy Boy, finalmente fue derrotado en esa histórica batalla. Esto confirma que el poder combinado del gobierno mundial superó la fuerza de Joy Boy, así como la de Urano, el reino fundado por Imu. Ante esto, Ace reconoce que sus preparativos actuales son insuficientes. Su fuerza personal aún tiene mucho margen de mejora. Debe superar a Joy Boy en su mejor momento. Asimismo, el poder de combate de sus subordinados debe mejorarse aún más para enfrentarse al gobierno mundial en la batalla final. Por estas razones, Dressrosa no es un lugar donde Ace pueda permitirse el lujo de quedarse mucho tiempo. Después de confiarle a Rebecca la bola de luz de la iluminación y las regulaciones de gestión nacional redactadas por Robin, Ace y su tripulación se prepararon para zarpar hacia Wano Kuni. En el puerto de Dressrosa, mientras la flota de los piratas de Entei partía, Rebecca, el rey Riku y Kirus permanecieron en silencio, observando cómo los barcos desaparecían en el horizonte. Kusan e Iso, que se habían quedado en Dressrosa, también abordaron los barcos de la primera y segunda división, partiendo hacia Wano Kuni. La próxima campaña de Ace implicaría atacar a 2 de los grupos piratas de los 4 emperadores, por lo que cada potencia adicional era fundamental. Junto a la primera y segunda división, se unieron a la flota la división 0 de Rayleigh y la sexta división de Gion. Esto elevó el número de barcos de la expedición de los piratas de Entei a 5, formando una flota formidable digna de ese nombre. Se han ido. El rey Riku murmuró mientras observaba la flota desvanecerse en la distancia, con sus pensamientos nublados. Viola, que se había convertido en miembro de pleno derecho de la sexta división de los piratas de Entei, también partió con la flota. El rey Riku había previsto este resultado.
Al ser un territorio bajo la protección de los piratas de Entei, Dressrosa se quedó sin supervisores ni gerentes directos de la tripulación de Ace. Dadas estas circunstancias, se esperaba el papel de Viola como puente entre Dressrosa y los piratas de Entei. Esto no se debió a la preocupación de Ace por la lealtad de Dressrosa, sino más bien como una demostración de su autoridad y benevolencia. Un emperador del mar debe inspirar tanto respeto como admiración. Aún así, la visión de su hija partiendo con la flota llenó al rey Riku de una silenciosa tristeza. Durante años, cargó con el peso de sus deficiencias como gobernante. Su incapacidad para impedir el golpe de estado de Doflamingo sumió a Dressrosa en la miseria, transformándola en un infernal reino de juguete. Viola se había infiltrado en la familia Don Quixote en estas circunstancias, soportando incalculables dificultades para proteger su tierra natal. Ahora, con los piratas de Entei preparándose para enfrentar el poder combinado de los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias, una alianza aterradora de 2 de los 4 emperadores, Riku no pudo evitar preocuparse por su hija. Aunque confiaba en la fuerza de Ace y su tripulación, el poder de Viola palidecía en comparación con los cuadros superiores de las fuerzas de los 4 emperadores. En semejante guerra, la supervivencia de Viola dependería enteramente de la estrategia y la protección de Ace. Abuelo, no te preocupes, dijo Rebeca con una sonrisa tranquilizadora, percibiendo la inquietud en el corazón de su abuelo. Su creciente dominio del haki de observación, gracias a la influencia del campo de la iluminación, le permitió percibir claramente sus emociones. Mira, añadió, sacando una fruta extraña. Esto es, tartamudeó el rey Riku, mirando fijamente la peculiar fruta, blanca como hilos de seda. Rebeca asintió. Sí, es la fruta de hilo de Doflamingo. El almirante me la dio antes de irse. El rey Riku se quedó sin aliento mientras procesaba sus palabras, dándose cuenta del significado de este gesto. La fruta de hilo, murmuró, mientras se le ponía la piel de gallina. ¿Es esta la gracia y el poder del emperador? El rey Riku, quien una vez se enfrentó a Doflamingo, comprendió bien el inmenso poder de la fruta del hilo. Entre las frutas del diablo de tipo paramesía, esta habilidad destacaba como una de las más poderosas, superada solo por las frutas del diablo de mayor categoría, como la fruta temblor. Ocupaba el nivel más alto de los poderes de paramesía, convirtiéndola en un recurso muy codiciado. Con sus habilidades, incluso un portador promedio podría potencialmente convertirse en un combatiente del nivel Shichibukai. El hecho de que una fruta del diablo tan poderosa fuera entregada directamente a Rebeca demostró la calculada generosidad de Ace. Esto, sumado a que Ace se llevó a Viola, cuya fuerza no era urgente para los piratas de Entei, resaltó el equilibrio entre gracia y autoridad del emperador. El rey Riku percibió esta dinámica con más intensidad que nunca. Rebeca, trabaja duro para el almirante, dijo el rey Riku, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Lo haré. Rebeca asintió con firmeza antes de morder la fruta de hilo con un movimiento rápido. A bordo de la flota. No esperaba que le dieras la fruta de hilo a Rebeca. Es una fruta del diablo increíblemente fuerte, comentó Robin durante el viaje, apoyando la barbilla con una sonrisa. Ace rió entre dientes ante esta observación. Jajaja, ya no necesito fuerzas del nivel de los 7 guerreros del mar. Al darle la fruta de hilo a Rebeca, he asegurado la seguridad de Dressrosa. Y ahora, puedes estar tranquila, ¿verdad, Viola? La mirada de Ace se dirigió a Viola, que estaba a bordo de la nave de la 6ª división. De hecho, la fruta de hilo era formidable, pero su potencial inherente se limitaba a la creación de combatientes de nivel guerrero del mar. Incluso con la adición de un haki de armamento bien entrenado, su máximo potencial solo elevaría a alguien al nivel de candidato a almirante. Lo que se necesitaba ahora era potencia de combate máxima. Individuos capaces de operar a nivel de almirante y superior. Cualquier cosa inferior era insuficiente para sus ambiciones. El obsequio de la fruta de hilo no pretendía reforzar su flota directamente. Era un gesto para asegurar la lealtad y fortalecer la autosuficiencia de Dressrosa, a la vez que aseguraba su inquebrantable servicio. Además, Ace ya había obtenido una parte del factor diabólico de la fruta de hilo. Si fuera necesario, podría aprovechar al máximo su poder. Gracias, almirante, dijo Viola en voz baja, con los ojos brillantes de gratitud. Comprendió la inmensa importancia del gesto de Ace. Con la fruta del hilo ahora en manos de Rebeca, Dressrosa se volvería mucho más difícil de amenazar para fuerzas externas, incluso sin la protección inmediata de los piratas de Entei. Para Rebeca y la nación de Dressrosa, esto fue una bendición innegable. Ace, estamos a punto de enfrentarnos a los piratas de las bestias y a los piratas de Big Mom. Por favor, nada de imprudencias esta vez.
advirtió Nami con la voz teñida de exasperación. Cada vez que Ace se lanzaba a la batalla, parecía llevarse consigo la mitad de la cordura de la tripulación. ¿Imprudencia? ¿Cuándo he hecho eso? Respondió Ace con una sonrisa, dándole a Nami una palmadita juguetona en el hombro. Precisamente por eso estoy preocupada. Gimió Nami, con evidente frustración. La sonrisa de Ace se ensanchó. Tranquilo, esta vez será un ataque directo. Nami se frotó las sienes. Eso espero, murmuró, resignada a la naturaleza impredecible de Ace. Aunque no podía controlar las decisiones de Ace, se concentró en prepararse para las próximas batallas. Con las habilidades de su fruta del trueno, mientras estuviera en el mar, podía manejar la mayoría de las situaciones con eficacia. Wano Kuni, murmuró Ace, mirando al horizonte. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Tengo muchas ganas. Mientras la flota, bajo la guía de Going Merry y el mando de Nami, se acercaba a Wano Kuni, la anticipación zumbaba en el aire. Finalmente, después de días de navegación, la flota llegó a las aguas que rodean Wano Kuni. Ace estaba de pie en la cubierta, contemplando el paisaje que tenía delante, con los ojos brillando intensamente. De repente, una luz brillante brilló en el mar. Zumbido. Silbido. Ace sonrió. Hora de aterrizar, todos. Silbido. Sobre el mar, cerca de Wano Kuni, en lo alto de las nubes, varias esferas brillantes con forma de garra de oso se precipitaron por el cielo. Lo sabía. ¿Te refieres a este aterrizaje normal, Ace? Voy a pelear contigo. Dentro de una de las esferas, Nami y Konis se abrazaron mientras Nami gritaba furiosamente. Nami se había preparado para las habituales travesuras de Ace. Como su primera tripulante, estaba muy familiarizada con sus métodos caóticos, que a menudo la hacían sentir como si apenas hubiera sobrevivido a la experiencia. Afortunadamente, Nami se había convertido en una de las potencias más importantes de los mares. Pero lo que ella no anticipó fue el siguiente movimiento de Ace. Mientras se acercaban a los mares alrededor de Wano Kuni, Ace de repente usó su habilidad Fruta Pau Pau para lanzar a todos, literalmente, hacia Wano Kuni. Las capacidades mejoradas de la fruta Pau Pau, combinadas con el campo de comprensión de Ace, hicieron que escapar fuera imposible, incluso para alguien con la transformación a la velocidad del rayo de Nami. Para empeorar las cosas, Ace tuvo la audacia de reírse y afirmar que los destinos eran aleatorios para que todos pudieran disfrutar de esta guerra. Disfrutar. Disfruta tu sé. No era un simple desembarco. Estaban a punto de enfrentarse a dos grupos piratas de los 4 emperadores. ¿Cómo pudo ser tan imprudente? Para colmo de males, una vez en el corazón de Wano Kuni, su haki de observación se vería limitado. Su amplio alcance solo era posible gracias a la amplificación de la fruta del trueno. Y quienes usaran haki de observación con fuerza en las cercanías detectarían sus habilidades, lo que dificultaría el sigilo. Ahora, estaba atrapada con Konis, obligada a luchar independientemente en algún lugar de Wano Kuni. Nami apretó los puños. Ace, idiota imprudente. En otra esfera. Ace, ¿estás seguro de que esto está bien? ¿Estamos a punto de enfrentarnos a dos grupos piratas de los 4 emperadores? Preguntó Tashigi vacilante, con un dejo de preocupación en la voz. Dentro de otra esfera con forma de pata de oso, miró hacia Ace, cuya expresión permaneció tranquila. No te preocupes, respondió Ace con una sonrisa pícara. Dije que las ubicaciones eran aleatorias, pero las agrupaciones estaban cuidadosamente planificadas. Nami, siendo la más fuerte del grupo, fue emparejada con Konis, quien no era tan hábil en el combate frontal. En otras esferas, Vivi y Nojiko formaron equipo. Raki se asoció con Robin. Kaya, cuya fruta curativa no estaba enfocada en el combate, se unió a Perona y Merry para formar un equipo de 3. Si bien la habilidad Destello Negro de Kaya le permitió ejercer brevemente un poder de combate de nivel almirante, Perona y Merry reforzarían la fuerza general del equipo. En cuanto a los pesos pesados, Hancock, Gion y Ain formaron un trío, con 2 luchadoras de nivel almirante, una de las combinaciones más fuertes entre las mujeres, solo superada por la de Nami. Incluso con Ain siendo potencialmente un lastre, este equipo pudo resistir a alguien como Kaido sin verse abrumado de inmediato. La sonrisa de Ace se ensanchó. Con esta configuración, incluso si nos encontramos en el peor escenario posible, todos deberían poder defenderse. La estrategia de Ace no fue tan imprudente como parecía a primera vista. Cada grupo fue cuidadosamente diseñado para equilibrar fortalezas y debilidades, asegurando que, incluso contra todo pronóstico, los equipos sobrevivieran. En cuanto a la flota de los piratas de Entei, Rayleigh y Shaki formaron un equipo, mientras que Iso y Kusan formaron otro con Sepid.
Su punto de aterrizaje estaba estratégicamente ubicado en el centro de las formaciones de las chicas. Este acuerdo garantizaba que, en caso de emergencia, pesos pesados como Iso, Kusan y Riley, cada uno de ellos un combatiente formidable, pudieran responder rápidamente y brindar apoyo. Ace había traído a Sepirriain por una razón crucial. Esta guerra sería su última oportunidad de decidir si unirse a los piratas de Entei. Si no se aliaban con Ace después de la batalla de Wano Kuni, Ace ya no malgastaría palabras para convencerlos. En cambio, los encarcelaría a ambos. Si bien Ace no tenía intención de matarlos, en gran parte por respeto a Kusan y Gion, y debido a su admiración personal por Sepir, no dudaría en asegurarse de que ya no pudieran interferir. Con la posición actual de Ace, ni Sepir ni Ain eran de gran importancia para él. Su tolerancia se basaba puramente en el respeto y la practicidad. Sin embargo, su paciencia tiene un límite. Si no tomaban una decisión después de esta guerra, su destino sería la prisión perpetua. La decisión de Ace reflejó su filosofía. La misericordia y la fuerza deben llevarse hasta el extremo, pero nunca a costa de la resolución. Esta meticulosa división de las fuerzas de combate garantizó que cada grupo tuviera un equilibrio de poder, suficiente para protegerse y al mismo tiempo enfrentar desafíos. Además, Ace tenía la fruta puerta a puerta, que le permitía teletransportarse a las posiciones de las chicas en cualquier momento. Aunque Ace había comido la fruta mera, lo que le impedía utilizar completamente las habilidades de la fruta del trueno, como transformarse en un rayo, aún podía amplificar su haki de observación a través del poder de la fruta del trueno. Ace también empleó una tercera capa de precaución. Viola, vigila de cerca su situación. Infórmame de inmediato si ocurre algo, dijo Ace, sosteniendo un Denden Mushi. Sí, almirante, respondió con seguridad la voz de Viola. Viola, usuaria de la fruta del resplandor, no se había unido a ellos en Wano Kuni. En cambio, permaneció en el mar, a las afueras de Wano Kuni, usando las habilidades de su fruta, potenciadas por el campo de comprensión de Ace, para vigilar el campo de batalla. Con Viola como exploradora, Ace se aseguró de que ningún imprevisto lo tomara por sorpresa. Los minuciosos preparativos de Ace reflejaban la importancia de esta batalla. El combate en Wano Kuni probablemente sería el último gran conflicto antes del enfrentamiento definitivo entre los piratas de Entei y el gobierno mundial. En batallas anteriores, las chicas habían sido relativamente débiles. En el evento de Entei, la única que destacaba era Nami, quien había despertado por completo los poderes de su fruta del trueno y apenas había alcanzado el umbral de la destreza en combate celestial. Sin embargo, su haki estaba demasiado subdesarrollado como para convertirla en un factor importante. Solo podía ayudar con las habilidades de su fruta del trueno. En cuanto a las otras chicas, ni siquiera habían sido capaces de participar significativamente en el frente. Ahora, las cosas habían cambiado drásticamente. Vivi, Raki, Kaya y Hancock habían alcanzado el poder de combate de nivel almirante. El resto de las chicas eran lo suficientemente fuertes para ser consideradas candidatas a almirante. Nami, mientras tanto, se había convertido en una fuerza capaz de enfrentarse a Itachi e incluso a los 4 emperadores en combate directo. A pesar de su poder actual, las chicas carecían de experiencia en combate de alto nivel fuera de las sesiones de práctica mutua. La práctica, por intensa que fuera, jamás podría sustituir por completo la batalla real. Ace comprendió que los piratas de Entei eran lo suficientemente fuertes como para aplastar a los piratas de las bestias y a los piratas de Big Mom sin mucho esfuerzo. La disparidad en el poder de combate de alto nivel entre ambos bandos era simplemente enorme. De hecho, incluso si los 4 piratas de los 4 emperadores unieran sus fuerzas, los piratas de Entei todavía tendrían la ventaja. Esta guerra se centraba menos en la victoria y más en entrenar a las chicas en situaciones de combate reales. A medida que se acercaba la batalla final, Ace necesitaba que perfeccionaran sus habilidades y desarrollaran confianza bajo presión. También comprendió su sincero deseo de apoyarlo. Su determinación lo conmovió y sintió la responsabilidad de ayudarlos a alcanzar sus ambiciones. Para ello, el campo de batalla de Wano Kuni serviría como campo de pruebas definitivo. Y por último, al estar emparejado con Tashigi, tenía sus propios objetivos que completar antes de enfrentarse a los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom. Silbido. Con el sonido del aire siendo cortado, varias esferas brillantes descendieron sobre Wano Kuni. Al capitán le encanta crear caos, murmuró Kusan mientras el orbe de luz se dispersaba, alborotándole el pelo. Las decisiones de Ace-san siempre sorprenden, murmuró Iso, frunciendo el ceño. Pero el ambiente aquí es opresivo. Wano Kuni, la nación pirata bajo el dominio de Kaido, era aún más desolada que Dressrosa durante el reinado de Doflamingo.
Las emociones que Iso percibía a través de su haki de observación solo podían describirse como inertes. Un silencio mucho más profundo que la simple desesperación. ¡Qué tonto! Incluso desbloqueó mi poder de combate, gruñó Sepir, flexionando las muñecas. Anteriormente, el fantasma negativo de Perona lo había dejado sin poderes. La habilidad de la fruta suprimía toda la energía relacionada con el combate, incluyendo el haki y la fuerza física, dejando a sus víctimas completamente vulnerables. Cuando el haki se desactiva, la fruta fantasma se vuelve casi invencible. Sus efectos son más debilitantes que incluso las restricciones de la piedra marina. Pero ahora, su poder se había disipado, y Sepir pudo recuperar su fuerza y su haki. Bueno, por los viejos tiempos, te daré un consejo, dijo Kusan, mirando a Sepir por debajo de sus gafas de sol. El capitán no actúa sin propósito. La mirada de Kusan se agudizó al comprender las intenciones de Ace. Comprendió lo que representaba esta guerra en Wano Kuni. Era la última oportunidad para que Sepir y Ain decidieran su futuro. Ace había sido notablemente considerado, permitiéndoles a Sepir y Ain tanto tiempo para elegir. Como dice el dicho, un hombre muere por sus amigos. Kusan se ajustó las gafas de sol, contemplando el sombrío entorno. HMPH, respondió Sepir con una mueca. ¿Crees que no tengo ni idea? A ver si encuentro una nueva respuesta en esta guerra. Aunque su tono era desafiante, Sepir sentía una profunda tristeza. Exalmirante de la Armada, había dedicado su vida a defender la justicia. Unirse al campamento pirata no solo fue difícil, sino que contradecía sus convicciones más profundas. Sin embargo, lo que había visto en Dressrosa, junto con los ideales de Ace, tal como los explicó Kusan, lo habían afectado profundamente. Ahora, quería comprobar por sí mismo si un nuevo camino, uno que reconciliara la justicia y la piratería, era realmente posible. Movámonos y pongamos este lugar patas arriba, declaró Iso, golpeando su espada bastón contra el suelo. Bueno, eso es inusual para ti, Iso-san, comentó Kusan con una sonrisa. Ace-san pretende usar esta guerra para fortalecer la experiencia de combate de todos, respondió Iso con una expresión tranquila pero decidida. Como seguidores de Ace-san, debemos hacer nuestra parte. Causar un gran revuelo es valioso para los piratas de Entei. Mi intuición me dice que la batalla final será mucho más compleja que este conflicto, añadió Iso, profundizando la voz. Ese es el espíritu. Con el nombre de Entei como respaldo, armemos un buen lío aquí, dijo Kusan entre risas. Sepir, al escuchar su intercambio, no pudo evitar murmurar. Idiotas. Aún así, al recordar su tiempo con los piratas de Entei desde su captura, sonrió con sorna a pesar de su irritación. ¿Será porque el capitán es tan imprudente? Pero en el fondo, Sepir sintió algo que no había experimentado en años. Una agitación en su sangre. El fuego que llevaba tanto tiempo latente en su interior comenzaba a encenderse de nuevo. Sepir flexionó sus muñecas, se deshizo de sus dudas y siguió a Kusan e Iso. Kusan lo notó y no pudo ocultar la pequeña sonrisa que tiró de las comisuras de sus labios. Lado de las. En ese momento, Ace y Tashigi llegaron a su destino. Hemos llegado, dijo Ace con una sonrisa confiada, mirando el edificio frente a ellos. ¿Dónde está esto? Preguntó Tashigi, agarrando su espada con fuerza. Hay muchas espadas famosas aquí, Tashigi, respondió Ace con una carcajada. Usando la habilidad de la fruta del diablo de Gion, Ace había fijado fácilmente la ubicación. Esta habilidad, que le permitía manipular la energía de las armas, facilitó el rastreo de espadas legendarias. Además, el reino de comprensión de Ace hizo que la precisión fuera aún más fácil. ¿Quién eres? Una voz sobresaltada interrumpió el intercambio, proveniente rápidamente del interior del edificio. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.